En realidad, la mecánica cuántica es la reproducción y exhibición de información, la reproducción y exhibición de posibilidades, ondas de información, ondas de electrones potenciales. Y la palabra potencial es importante. No estamos hablando de electrones, estamos hablando de electrones potenciales. Y luego hay que formularse la siguiente pregunta. ¿Ondas de qué, en realidad? ¿Qué es este terreno? ¿Por qué tiene ondas? ¿Es el mar? No. Es un mar universal, un mar de pura potencialidad, un mar de existencia potencial y abstracta que llamamos el campo unificado, o el campo de la supercuerda. Y de eso estamos hechos. La conectividad de todas las cosas es un componente básico de la estructura de la realidad. Es muy difícil entenderlo, pero Erwin Schrödinger, uno de los descubridores de la física cuántica, dijo que el entrelazamiento, es decir, la idea de la conectividad, no es solo una propiedad de la mecánica cuántica, sino que es su gran propiedad. Es la propiedad de la mecánica cuántica que la convierte en algo tan extraño. Y parece que no pueda encajar en nuestro mundo cotidiano, en nuestra experiencia ordinaria. Pero la verdad es que sí encaja. En el colegio nos enseñan que el mundo está hecho de cosas, de materia, de masa, de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman materiales. Y todo está hecho de eso, pero en realidad los átomos están casi vacíos. Por ejemplo, si este balón fuera el núcleo de un átomo, un protón en un átomo de hidrógeno, pongamos, el electrón que daría vueltas a su alrededor y que describiría los límites externos del átomo, estaría en esa montaña de allí, a unos 30 kilómetros. Y lo que hubiese entre aquí y allí estaría vacío. De hecho, el universo está casi vacío. Pero cuando vamos bajando en la escala hacia el vacío, al final llegamos a un nivel, al nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo, el último y delicado nivel del universo, donde hay información y donde hay unas pautas. Recibe el nombre de escala de Planck y es la estructura del universo. Y a ese nivel hay información que lleva ahí desde el Big Bang. Así pues, casi todo el universo y casi toda la materia, de hecho, están... Organizaciones como la NASA y la British Aerospace están intentando sacar provecho de este increíble mar de energía, tan grande que es imposible de imaginar. Y creen que si podemos explotarlo, seremos capaces de viajar a otras galaxias. Entienden que en el espacio vacío hay una energía increíble. El concepto básico más importante que aporta la física cuántica, el que nos hace entender esto y pensar en el nuevo paradigma, lo más importante es que hay una capa subterránea. Tiene que haber un territorio de la existencia que no se puede ver ni tocar, que emerge a la existencia y da lugar a nuestra comprensión del mundo. Los físicos más rigurosos han intentado agarrarse a la realidad física para entender de qué está hecha, cuáles son los impasibles elementos de construcción de la vida. En la base de toda la vida, el universo, se nos escapan de las manos y nos vienen con una idea que es cada vez más abstracta hasta que entras en el terreno de la pura abstracción. Y el campo unificado es exactamente eso. Es pura posibilidad abstracta, puro ser abstracto, pura conciencia abstracta de uno mismo que emerge en forma de ondas de vibración para dar lugar a las partículas, a las personas, a todo lo que vemos en el enorme universo. Lo que forma las cosas no son otras cosas, sino que lo que forma las cosas son ideas, conceptos, información. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto.
Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Las posibilidades. La mente crea múltiples posibilidades en el subconsciente. Las superposiciones de posibilidades están en él, y uno puede tener plena conciencia de ellas. Pero existen en una superposición de muchas posibilidades que tras un tiempo han caído en una u otra. Proyecta o lanza hacia el futuro o arroja un pensamiento adelantado al mismo pensamiento.